El Señor les bendiga, muy buenas tardes, son las 6 de la tarde, 7 minutos en Colombia, 7 de la noche, 7 minutos en Miami. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, teólogo de la Universidad Bautista de Cali, y tengo el placer de presentarles a mi compañero que cariñosamente le decimos Johncito. Él es John Jairo Cortés, él es docente universitario, experto en la Torá y sobre todo un hijo del Altísimo. John Jairo, compañero, el Eterno te bendiga y te invito a la oración del día de hoy a través de Línea Amiga por la Estación del Cielo. Bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes a todo el equipo en el estudio, Adriana, Álvaro, en la distancia a nuestro hermano John Álvaro. Gracias al Creador que nos permite hoy reunirnos en su nombre, y este espacio está dedicado al nombre de nuestro Padre y ofrecido también a la comunidad que nos acompaña, nos sigue y nos escucha. Gracias, Padre, te damos hoy por tu bendita palabra, por tu espíritu, por tu Ruach, por las promesas de salvación y vida eterna que nos has dado, Señor. Gracias porque también nos has dado un testimonio de vida a través de tu Hijo amado Yeshua, a quien seguimos, a quien queremos imitar, aquel que dio la vida por nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por nuestras familias, por que nos has dado provisión, techo, abrigo, Señor, porque nos proteges todo el tiempo y aún sin darnos cuenta haces milagros en nuestras vidas, que sabemos, Señor, que tú estás obrando en todo momento y lugar. Ponemos en tus manos este espacio, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, para que todo esto edifique, Señor, tu nombre, y edifique a las personas que también nos están escuchando. Por los méritos de aquel que nos amó primero, Yeshua HaMashiach, oramos hoy. Amén. Adrianita, un abrazo grande, deseos de mucho éxito. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Johncito, por esa apertura tan especial, esa oración tan bonita a todos. Bueno, hoy desde la virtualidad, como siempre digo yo, mañana desde cualquier lugar del mundo. Qué bendición por esto que podemos reunirnos nuevamente aquí. Muy, muy agradecidos, cibernautas, muy buenas tardes. Qué rico encontrarnos nuevamente. Alvarito, hoy estamos a la distancia, pero aquí Sí. firmes. Pronta recuperación a nuestro tocayo, a nuestro amigo John Álvaro, ¿no? Sí, así es, se encuentra un poquito indispuesto, pero nada, sabemos que la mano del Creador está siempre sobre su vida y le da muchísima sanidad. Bueno, cibernautas, nuevamente nos encontramos aquí, hoy miércoles, ya 3 de junio, bueno, ya llegamos a mitad de año, yo la verdad no sé en qué momento, no sé a qué horas, pero ya estamos a mitad de año, cibernautas, increíble cómo ha pasado este tiempo, pero bueno, como siempre muy agradecidos porque hemos visto cómo la mano del Padre está en cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares y en esos propósitos que Él tiene para con nosotros. Bueno, cibernautas, recuerden que estamos a través de la www.laestaciondelcielo.com, que es la aplicación, pero también nos pueden ver en vivo a través de la fanpage en Facebook de la Estación del Cielo y en el canal de YouTube de la Estación del Cielo. Así que ahí estamos todos los miércoles, 6 de la tarde, Colombia, 7 Miami, con su programa Línea Amiga. Bueno, les cuento que hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema bastante importante, porque nosotros hemos venido hablando acerca de unos valores y principios que tenemos como pueblos, como hijos del Creador, el cual cada día nosotros debemos seguir trabajando frente a esas vestimentas, como les decíamos, que nos hace precisamente eso, hijos, y nos da esa identidad como pueblos. La verdad, la justicia, la misericordia, la empatía, la dignidad intrínseca, bueno. Y hoy en particular queremos tocar un tema, y es en relación, sí, con la verdad, con la misma justicia, la misma compasión, pero en aras de esa posmodernidad, teniendo en cuenta que, cibernautas, vivimos en un mundo totalmente hiperconectado. Vivimos en una época muy fascinante donde nosotros nos despertamos cada mañana en un mundo que podríamos decir diseñado a nuestra medida en términos de que hay pantallas y que de alguna manera podemos colocar la música que nos gusta, adquirir los productos que deseamos,
ver los programas que queremos, sintonizarnos pues, de la manera que nosotros queremos. Noticias también, en cualquier lugar del mundo, porque podemos ver en vivo y en directo de cualquier lugar del mundo. Entonces, simplemente con un clic y ya, estamos allí pues revisando y mirando todo esto que pasa a nivel global. De verdad que es una carrera por la eficiencia y la hiperconectividad tremendo. Pero frente a eso es importante preguntarnos, en particular y que va muy de la mano con ese tema, y es, ¿qué pasa con aquellas cosas que no podemos programar? ¿Qué ocurre con aquello que nos hace profundamente humanos? ¿Qué pasa, como lo deseamos realmente, con la verdad? ¿En qué momento nos damos cuenta que es simulado, que es real? ¿En qué momento seguimos diciendo, bueno, realmente esto nos ayuda en ese proceso de crecer, o por el contrario, nos ataca nuestra dignidad o nos daña? Es importante, más en aras de, ahorita tú decías algo, Johncito, muy importante, y es, nosotros estamos aquí, el Padre nos ha permitido estar en este programa precisamente en aras de la comunidad, de todas las personas que nos puedan ver, y queremos enfatizar muchísimo, si nos están escuchando adultos, padres, docentes, pero también en aquella población que es tan vulnerable, que son los niños y los jóvenes. Son muchísimo más vulnerables, no quiere decir que nosotros no lo seamos, también tenemos nuestro nivel, pero ellos, como están en ese proceso de una búsqueda de identidad, de reconocimiento, de aceptación y demás, pues son altamente influenciables a una cantidad de situaciones, y en particular en este mundo digital, en esta posmodernidad. Entonces, queremos enfatizar mucho en eso, realmente hasta qué punto se está impactando la verdad a través de las tecnologías. Entonces, pues nada, manos a la obra y te doy el paso, Johncito. Bueno, sí. A ver, digamos que lo primero que tendríamos que, el punto de partida inicial sería la definición de lo que es verdad, ¿cierto? Entonces, digamos que si queremos tener un punto de referencia inicial, pues tendríamos que irnos a la definición bíblica de verdad, ¿no? Y precisamente verdad es uno de los atributos que se le da, o una categoría de atributos que se le adjudican a Dios, a Elohim, ¿sí? Porque se dice que Dios es verdad. Dios es verdad, se dice, a ver, yo busco aquí la cita que la tenía preparada, se dice en Éxodo, a ver, Éxodo 34:6, dice, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, estamos hablando de Moisés, ¿no? Yahweh fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dentro del contexto bíblico, verdad significa algo que es confiable, algo que es inamovible, algo que no puede ser transformado o cambiado por las circunstancias. O sea, ese es el principio más fundamental del considerar algo que es verdad. Entonces, por eso Dios es verdad, porque Dios es el fundamento, es confiable y no cambia, ¿sí? Porque su palabra se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, si ese es el punto de definición con el cual partimos, pues de ahí empecemos a explorar qué está pasando hoy en día con relación a esa definición de verdad, y cómo la tecnología puede o favorecer el concepto de verdad o distorsionarlo. Y digamos que más que la tecnología misma sea la que haga que se cambie el concepto o definición o el principio, más bien en nosotros como practicantes o usuarios de la tecnología, la usamos de una manera inadecuada que finalmente nos lleva a perder ese norte o ese principio de lo que significa realmente verdad. A ver, digamos que en nuestro contexto cotidiano, ¿qué sería lo que se llamaría verdad en diferentes contextos? Entonces, ahí ya entraríamos a definiciones filosóficas o definiciones tecnicistas acerca de verdad. Entonces, tenemos una forma de ver la verdad como algo que se origina en la estadística misma, ¿no? Cuando decimos qué tanto porcentaje
de favorabilidad tiene cierta práctica, cierta afirmación, cierta noticia, por ejemplo. O sea, ¿qué tan confiable puede ser eso? ¿Qué tan inamovible, qué tan cierto puede ser una afirmación? Entonces, cuando ahí aplica la estadística, diríamos, es si la mayoría que dice, o la mayoría de los medios que difunde, ¿sí? Y ahí la tecnología obviamente influye porque la tecnología hoy en día permite que la información vuele muy rápido, se transmita muy rápido. Entonces, algo que se diga puede encontrar una gran favorabilidad, una gran aceptación, porque se difunde rápidamente. O sea, estadísticamente podríamos decir, mucha gente lo está confirmando, mucha gente lo está reafirmando, ¿sí? Pero la pregunta es si eso que se está reafirmando, la afirmación, el mensaje, realmente cumple con el atributo del principio de verdad que dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es confiable esa afirmación? ¿Es confiable ese mensaje? ¿Podemos asumirlo como que eso no va a cambiar, ni ha cambiado, ni se ha tergiversado? Eso es algo que tendríamos nosotros ya como seres humanos que entrar a definir o a establecer. ¿Listo? Una segunda forma de ver la verdad es la verdad funcional, ¿sí? Que tiene que ver es yo qué quiero lograr con lo que se está afirmando, se está diciendo, o con lo que se está haciendo. O sea, el objetivo mismo, el propósito mismo de lo que se está realizando o lo que se esté afirmando, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Yo quiero hacer que las personas compren determinado producto. Porque vendiendo ese producto, pues yo puedo obtener unos ingresos. Hay un propósito de vender ese producto. Para poderlo vender, yo tengo que crear un contenido, una información para difundirla y hacer conocer ese producto. Va a ser una verdad en la medida en que yo, conociendo ese producto, transmito esa información para que otros me lo compren, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, la funcionalidad de ese producto, la información que se transmite acerca de ese producto tiene un propósito y es, en este caso, vender. ¿Listo? Entonces, es verdad en la medida en que yo, cuando emito esa información acerca del producto, soy lo suficientemente creíble acerca de lo que estoy yo afirmando, ¿sí? En ese contexto, la tecnología, pues, nos está ayudando mucho ¿a qué? A crear contenidos dinámicos, persuasivos, que nos ayudan de alguna manera a transmitir un mensaje también más ágil, más oportuno, pero la gran pregunta es si la fuente original de ese mensaje, de ese producto, es lo suficientemente confiable, cumple con los atributos de verdad y realmente no está cumpliendo simplemente con una función de generar unos ingresos para quien emite ese mensaje, ¿sí? Incluso cuando nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿sí? La finalidad del uso de la inteligencia artificial como tecnología es mejorar procesos, facilitarnos la vida, ¿sí? Facilitarnos el trabajo, reducir costos, ¿sí? Todo eso tiene una carga de funcionalidad, o sea, ¿para qué me sirve la verdad que estoy utilizando? ¿Sí? ¿Para qué me está sirviendo? Entonces, ese concepto de verdad relativiza en algunos momentos las cosas porque si eso me ayuda a reducir costos, entonces es válido, o sea, es verdad para mí. Si eso me ayuda a aumentar mis ingresos, es válido para mí porque me permite lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces, la tecnología hoy en día, al agilizar las cosas, al disminuir los costos, pues obviamente nos acerca a un concepto de verdad muy eficientista, muy de si funciona, entonces es verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo la segunda definición? La una es Sí, sí. estadísticamente qué se demuestra y la segunda es el propósito que tiene me favorece o me sirve. Y ahí estamos agregándole a esa definición inicial fundamental de la verdad elementos que la sociedad misma está construyendo con el uso de la tecnología. Vamos al tercer punto, que es la parte económica. Es decir, es muy parecido a la parte funcional, pero tiene que ver si lo que yo estoy diciendo, afirmando, obteniendo, logrando, es verdad en la medida en que me ayuda económicamente a solucionar problemas. Entonces, si esto reduce costos, si esto aumenta las ganancias, si esto hace que el proceso sea más eficiente, menos lento. Entonces, si es así, entonces yo lo considero que es verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está logrando un resultado
desde el punto de vista económico. ¿Vamos bien hasta ahí también? En esta tercera. La cuarta es técnicamente hablando, es decir, funcionan las cosas bien a la luz de lo que la sociedad cree que está funcionando bien. Entonces uno pensaría, bueno, si queremos que vivamos en armonía, entonces para vivir en armonía yo tengo que aceptar, relativizar el comportamiento de las personas, distorsionar lo bueno de lo malo, o más bien decir, ¿es bueno si es relativo o es malo si es relativo? Entonces, de acuerdo al contexto, entonces yo podría decir esto es verdad en un contexto, pero no es verdad en otro contexto. En la palabra, digamos que una de las cosas que se mantiene a lo largo de las escrituras es que la verdad prevalece independientemente del contexto, ¿sí? Entonces, allí estaríamos hablando desde el aspecto tecnológico, es si esto armónicamente funciona en una sociedad, entonces yo lo considero que es verdad. Y si eso mismo lo aplico en otra sociedad y no funciona, allá no es verdad. ¿Sí me doy a entender? Esa es otra forma de ver la verdad desde el punto de vista de cómo la tecnología está abordando las soluciones a los problemas. Y por último, es lo que yo utilizo disfrazando lo negativo, ¿sí? Quitando las cosas negativas y enfocándome solamente en lo positivo de mi afirmación. Entonces, es como engañar a las personas, pero haciéndoles creer que una mentira es verdadera, ¿sí? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando usamos la tecnología hoy en día, y volviendo al uso de la inteligencia artificial, el fingir perfiles falsos, hacerle creer a las personas que esto tiene ciertas características, pero no lo tiene, porque a través de la imagen se puede engañar, o la suplantación de las personas, ¿no? Entonces, ahí yo ya que tanto puedo creer lo que se esté diciendo, que lo está diciendo X o Y persona, cuando ya hasta se finge o ¿cómo es que se llama? Se dice el término, se suplanta a las personas. Y por último tenemos lo que realmente nos llevó al inicio de esta conversación, y es lo que bíblicamente está estipulado, lo que bíblicamente se define como verdad. Y aquí me quiero apoyar en algo para cerrar mi intervención. Vimos diferentes formas como la tecnología podría afectar esa definición de verdad, y yo quería como regalar un punto clave de ayuda para resolver el tema de cuando algo es dudoso o realmente no lo consideramos si es verdad. Lo primero es que la palabra nos ayuda porque nos dice que para que se pueda considerar un juicio certero deben existir por lo menos 2 o 3 personas, o sea, 2 o 3 testigos. Entonces, si nosotros queremos hoy en el mundo de la tecnología realmente llegar a considerar que si algo es verdad, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es, esas fuentes de donde viene, tenemos por lo menos 2 fuentes confiables que tengan trayectoria sobre lo que se está hablando, sobre lo que se está diciendo, y hasta podrían haber más, o me he dado la tarea de investigar si esas fuentes de información coinciden en eso mismo, es algo que me ayudaría. Pero más allá de eso, las verdades bíblicas encierran conceptos como lo que tú decías, justicia, misericordia, como parte de los elementos para poder evaluar si algo es verdad, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender si eso que se está diciendo, eso que se está afirmando, eso que se está utilizando, permite que haya justicia, permite que haya misericordia. Algo puede ser muy eficiente en términos económicos, ¿sí? Reduce costos, aumenta ganancias, pero puede que esté fallando en generar justicia, es decir, se esté cumpliendo el código ético y moral que debería tener, y si nos vamos un poquito más allá, ese código ético y moral está basado en los principios bíblicos, y por el otro lado, genera una honra y honor para quienes se ven afectados con eso que se dice o se esté haciendo con la tecnología. Es decir, las personas realmente no se denigran, no pierden su valor en términos de persona o individuo. Entonces, si esos 2 criterios no se están cumpliendo en algo que sea eficiente, pues yo no podría llamar a eso que sea verdad, así esté funcionando, así mucha gente lo esté utilizando, así se esté pensando que tiene unas bondades, ¿sí? O sea que no todo lo que hoy en día podemos utilizar, hacer o decir
utilizando la tecnología, podemos llamar lo que es una verdad. Tendríamos que evaluarlo bajo estos términos de lo que la Biblia dice que es justicia y misericordia. Total, definitivo, muy acorde contigo en muchos aspectos y que ahí está, los puntos que mencionabas, está ahí el tema de lo que decíamos, de cómo desafortunadamente la verdad se ha venido, el concepto como tal se ha venido dibujando al punto de eso, es relativo, tú lo decías ahorita, porque si hay algo a mí me beneficia económicamente hablando, pero yo sé, porque el tema aquí es un tema complejo, porque muchas veces lo hacemos, pero a sabiendas que eso puede generar una consecuencia compleja, no sé, en otra población, en otros seres, en otras personas. Entonces, hasta qué punto realmente yo ahí no estoy aplicando, no estoy siendo correcto, no estoy siendo íntegro, que hace parte de los conceptos que manejamos de la verdad. Es interesante esa parte. Bueno, don Álvaro, no sé si tú tienes algo ahí que nos digas, nos aportes. ¿Cómo estás primero? ¿Cómo ¿Cómo está? vamos? Bueno, mejor, un Qué poquito mejor. bueno. Gracias al bendito, pero aquí estamos firmes, bendito. Amén, amén. No, interesante el tema que está planteando nuestro amigo y hermano John Jairo. Es muy importante porque hoy realmente nos bombardea la tecnología, ¿sí? Pero a mí me causa curiosidad, o sea, la palabra que dice John Jairo es sobre la verdad, o sea, sobre qué estamos nosotros realmente enfocados, en qué tanto la tecnología es para bien o es para mal, diría yo, no sé, si de pronto estoy un poco equivocado. Pero mira que cuando yo me he puesto a estudiar, porque yo vi una asignatura que llama investigación de operaciones, y dentro de el avance tecnológico, gran parte de los avances tecnológicos se da por situaciones bélicas. O sea, los avances más grandes en la tecnología son para promover la guerra, ¿sí? Y eso es para qué, para poder ganar. Entonces, el país que más tecnología tenga hoy, pues posiblemente pueda ganar una guerra que siempre se van a instaurar por otros países o por otras naciones que son por poder, por territorio, hoy por efectos comerciales, que está pasando mucho, ¿cierto? Y muchas veces la tecnología ayuda para engañar a otras naciones, ¿sí? Y pasó hace poco, estaban bombardeando, estaban peleando Israel, Irán, y por puro efecto de IA metieron dentro del mapa global terrestre una parte que era errónea donde estaba del ejército, digámoslo así, una sede del ejército en Irán, y resulta que era mentiras, ahí no quedaba el batallón del ejército en Irán. Entonces, ¿qué me causa curiosidad? Que la tecnología, como decía John Jairo, sirve mucho hoy está sirviendo mucho. Es más, nos facilita la vida a nosotros en muchas situaciones. De hecho, hoy estamos aquí transmitiendo gracias a la tecnología, ¿cierto? Pero también, si hablamos de la verdad, como dice John Jairo, que, bueno, por cierto, la verdad en la Torá, la palabra es emet y tiene unos significados bien profundos, pero viendo que el avance tecnológico más es para beneficio de unas naciones cuando yo hablo a nivel ibérico. Obviamente a nivel comercial, estos beneficios de la tecnología son muy buenos, pero si yo me pongo desde el campo como docente, tiene cosas muy buenas, como también tiene cosas muy malas. Hoy en día los muchachos dejan de profundizar y de estudiar dentro de su proceso académico y no investigan, sino lo que hacen es meterse a la IA y sacar información lo más rápido posible. Entonces, el proceso cognitivo de estos muchachos pues no va a llegar a profundidad y no va a tener el conocimiento pleno que se debe tener, porque hoy todo se lo hace la IA, la inteligencia artificial, y pues obviamente no van a tener un concepto claro, ni tampoco les va a interesar porque todo ya lo hace la tecnología.
Pero vuelvo y repito, hay muchos factores para las empresas, para las medianas, pequeñas empresas, que son muy elementales y son muy buenos para el sistema productivo que le tiene cada compañía. Pero acercándome a lo que decía John Jairo, y la verdad es, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo hoy en día de la tecnología? ¿Qué es lo que llamamos qué es verdad? O sea, todo lo que han dibujado, todo lo que nos han mostrado. Y se lo voy a poner desde un plano, desde la escritura. Bereshit, Génesis 3 del 1 al 6, o al 1 al 7 más o menos. Les dice el Eterno, les dice Dios a Adán y a Eva, le dice que de este árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento, no pueden comer de su fruto, ¿cierto? Y ellos queriendo saber, porque obviamente fueron motivados por el enemigo, pero ellos, ¿qué adquirieron cuando comieron del fruto de este árbol? Adquirieron un conocimiento y adquirieron sabiduría, tanto así que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no sabían qué era estar desnudo. Y cuando el Creador empezó a preguntar en el Edén, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? No salían porque les dio pena, porque ya habían descubierto que estaban desnudos. Entonces, muchas veces nuestro afán en la tecnología es querer descubrir campos o terrenos frágiles que nos pueden llevar a un camino que no es el indicado o que el Creador quiere. Ejemplo, cuando los ángeles caídos llegaron aquí a la tierra y se mezclaron con las mujeres humanas, ellos empezaron a enseñarle toda la tecnología que ellos sabían. ¿Por qué el Eterno no quería darle la tecnología al ser humano? Porque de pronto su sabiduría no iba a tener la altura para poder controlar y manejar la tecnología. De pronto hoy esa tecnología, como para uno es muy vital y es muy bien manejada, para otros no es de buen manejo, sino que es un manejo que la tendencia es a querer destruir, como son las armas tecnológicas, para poder abordar una pelea o una guerra con otra nación. Amén. Amén, así es. Interesante, ¿no? Desde cómo lo abordan nuestros compañeros. Y pues como comunicador podría decir que actualmente con estas tecnologías, Adrianita, y a todos nuestros ciberoyentes de Línea Amiga, todo lo que se diga en redes toca comprobación. Ahora estaba viendo que hay un programa que tiene Google que sirve para comprobar la información que se publica en redes. Se llama fact-checking. Si una noticia es viral o aparece alarmante, es probable que haya sido investigada por expertos. Puedes verificar estos hechos utilizando Fact Check Explorer de Google, porque estamos viendo que se está manipulando la verdad. Hablábamos de un video de un mandatario presidencial de un canal ecuatoriano donde cogieron y alteraron con inteligencia artificial una información. El canal tuvo que salir a sus redes y a través de su canal de televisión a desmentir y a mostrar con argumentos que el video había sido manipulado y sobre todo con inteligencia artificial. En este tiempo nos toca tener mucho cuidado con el tema de la verdad, de las noticias, de la información, porque estamos hablando de la globalización del mundo. Mi padre me cuenta que, por ejemplo, en el año 62 sucedía un hecho en algún lugar y a veces pasaban horas y en algunos casos días para poderse conocer una información, una noticia. Pero ahora tenemos la noticia con inmediatez. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay lo que llaman a través de las redes los fake news, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la información. Las redes y la tecnología son una bendición dependiendo la mano que la utilice, ¿no? Como se dice en otros campos. Dependiendo quién la tenga, es buena o es mala. En este caso, como decía
nuestro compañero John Álvaro, gracias a la tecnología, pues nosotros estamos pudiendo llevar un mensaje, una información que la gente puede verificar. Como siempre lo decimos, si usted tiene alguna duda, vaya a las Escrituras, vaya a la Torá, vaya a la palabra del Señor y compruebe que lo que le estamos diciendo es cierto o es falso. Entonces, bien utilizado la tecnología, se convierte esa verdad en algo valioso. Yendo a la definición, entonces la verdad de Dios es un atributo moral. Ya lo habíamos dicho la otra vez. Hablamos de los atributos morales del Señor y hablamos que la veracidad total, todo lo que Dios conoce y revela es exacto, perfecto, y la norma suprema de la realidad. También incluye la fidelidad, es un complemento digno de confianza, por lo que nunca falla en sus pactos ni en sus promesas. Ya hemos hablado en otros programas diciendo que el Señor, ese pacto que hizo con Abraham, lo cumplió a pesar de que el pueblo cayó en pecado, a pesar de que el pueblo fue al exilio, pero el pacto se mantuvo y se mantiene a perpetuidad, ¿no? Autenticidad, Él es el único Dios real, en contraste con las falsedades y engaños del mundo. Entonces podemos tener claro que Dios es verdad y que hace parte de su esencia. El Señor teológicamente tiene dos tipos de atributos, obviamente que están los morales, pero tiene atributos comunicables, que son los que el hombre puede conocer, porque el Señor lo revela a la humanidad, y tiene atributos incomunicables porque nuestro cerebro es finito y no podrían comprender esos atributos de Dios. Pero estos atributos como la verdad, la justicia, la compasión son atributos que hacen parte de lo moral y hacen parte de los atributos que el Señor comunica al ser humano. Y por aquí yo tengo el término en griego, ya les digo dónde se me extravió en mis notas, y ese término Yeshua, Jesús, entonces él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, y Yeshua entonces es la verdad. Juan lo describe como la verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de mí, ¿cierto? Dice nuestro Yeshua, hablando acerca de ese término que es aletheia, que es un término que se utilizaba filosóficamente, pero que aparece en el griego koiné, que es el griego con que se escribió el Antiguo Testamento. Hay varios tipos de griego. El koiné era el que hablaba el pueblo, el vulgo, como lo dirían, y el griego clásico, pues el que hablaban los eruditos, los filósofos y la gente de la alta sociedad. Y el koiné entonces es el griego común que hablaba el pueblo y que era el que manejaba, con el que se escribió el Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente que Pablo hablaba otro tipo de griego, ¿no? El clásico, el de los eruditos, porque pues él era ciudadano romano también. Entonces vemos entonces en este término aletheia que podemos hablar de fidelidad, de confiabilidad, y también entonces de la encarnación en los escritos de Juan. Entonces, como ya lo mencioné, la verdad no es solo un concepto, sino una persona viva que se declara en Juan 14:6, ¿no? Ya lo vimos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Juan habla de Jesús como la verdad. Y entonces el Señor es la verdad. Hay varios textos que nos hablan acerca de la verdad. Por ejemplo, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10, dice que si negamos que somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos porque la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Entonces allí es donde encontramos que la verdad es el Señor, es nuestro Padre, Él es el único que tiene la verdad, porque nosotros
nuestra tendencia y nuestra manera pecaminosa es siempre a desviarnos de la verdad, pero el Señor es el único fiel y verdadero. Adrianita. Así es, muchas gracias. John, ¿tú qué es? Te da la palabra a ti, John, dale. Sí, digamos que debemos como precisar un poco cuando decimos Dios es verdad y Jesús es verdad. Es porque conservan los atributos con los cuales yo me debería comparar para poder ser fiel testimonio e imagen de Dios. Entonces, si yo miro a Yeshua, Yeshua cumple con los atributos que si yo me comparo con él, yo diría, a mí me falta esto, me falta aquello, fallo en esto, fallo en aquello, para poder revelar la verdad en mí. Es decir, yo soy así, me equivoco en esto y puedo llegar a ser esto porque esa verdad está revelada en Yeshua, ¿sí? En Jesús. Y Dios es verdad porque Él estableció esos criterios para poder yo decir qué es verdad y qué no lo es. Él es el que sabe decir qué es bueno y qué es malo. Él es el que sabe definir y permitirnos el discernimiento de establecer lo bueno y lo malo. Cuando eso lo conectamos con la tecnología en sí no es ni mentira ni verdad, ni puedo decir si la tecnología es verdadera o no es verdadera. La tecnología simplemente es una herramienta con la cual el hombre puede llegar o no a la verdad, dependiendo de cómo la utilice, ¿sí? Hasta el mismo conocimiento acerca del eterno, mediado por la tecnología, puedo llegar a la verdad de Dios o salirme de ella, ¿sí? Si yo voy a ir a preguntarle a la IA que me diga qué es lo correcto frente a cierta situación, pues ella lo que va a hacer es, basado en estadísticamente qué es verdad, para mí incluso, porque ella va a mirar en mi registro lo que antes le he suministrado, lo que ella va a encontrar y va a decir, esta es la verdad para ti. Pero si yo no tengo un ejercicio previo de lectura, de instrucción, de educación y formación, frente a textos originales, frente a la palabra escrita, ¿sí? Pues lo que me está entregando la inteligencia artificial puede ser una mentira. Y yo me lo creo. O sea que ahí la tecnología estaría bloqueando mi acceso a la verdad si yo se lo permito. Porque yo mismo no estoy ni consultando las fuentes adecuadas y estoy haciendo preguntas que llevan a algo que yo debería llegar por conclusión, por el aprendizaje previo, por el estudio previo, por la investigación previa. Yendo un poquito incluso a lo que está pasando hoy en día con el manejo de los medios, un principio de verdad es que haya justicia y misericordia con lo que se esté diciendo. Si yo escucho algo que puede ser muy malo acerca de una persona, ¿sí? La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿por qué lo están diciendo? ¿Cuáles son las pruebas que están evidenciando acerca de eso malo? ¿Y quién lo está diciendo? ¿O no? ¿O quién es el adecuado para afirmar acerca de eso, de esa persona? Ejemplo, lo que pasa hoy en día con muchos políticos o con incluso personas que son enjuiciadas, ¿no? Que en las redes sociales sale algo y nosotros inmediatamente a repostearlo y a comunicarlo, dando por sentado que lo que se está diciendo allí es verdad. Si nosotros no conocemos ni la fuente y no hay los mecanismos de validación previos para poder garantizar que eso que se esté publicando realmente es verdad, pues yo no tendría por qué replicarlo. A lo sumo lo que yo puedo hacer es leerlo y reflexionar sobre eso y buscar las fuentes, los mecanismos de validación, como lo que estaba diciendo ahorita Álvaro, para yo realmente saber si eso que estoy escuchando, viendo, es verdad, antes de yo irlo a replicar. Porque si no, lo único que voy a hacer es replicar una serie de informaciones que a mí no me constan y de donde vienen tampoco se han validado. Y eso es lo que pasa hoy en día con el uso de los mecanismos tecnológicos para divulgar lo que, entre comillas, la sociedad dice que es verdad. Y aplica tanto para cosas buenas, que se consideran verdad, como para cosas malas que se quieren difundir. Cuando digo malas es reputación acerca de personas que se dicen que cometieron X o Y cosa, ¿sí? Sí, total. Con esto nos queda claro. Perdón, dale, John. Mira, Adrianita, qué pena. Mira que lo que decía John es muy puntual. Dentro de la palabra verdad, que en hebreo es emet, como lo que John Jairo lo dijo, es una de los significados es confiabilidad. ¿Qué tan confiable, ¿sí?, son aquellas noticias que son manipuladas por la IA? ¿Sí?
Y el problema es, eso iría en contravía de la dignidad humana, que es el foco y el problema, ¿sí? Hoy pueden destruir una persona desde un video o un montaje para destruir a una persona, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener que, o sea, ¿para qué se utiliza la tecnología? ¿Sí? Para la verdad, que serían las cosas buenas, o para la mentira, que serían cosas malas que pueden destruir a una persona, a un ser humano. Eso sería lo mismo como cuando nosotros hablamos de que la shonjara, que es la maledicencia de la lengua, que destruye a una persona. Usted no tiene necesidad de irle a pegar una puñalada a alguien para matarlo, o para meterle un tiro, o meterle un golpe bien puesto para matar a una persona, sino que usted con el solo hecho de mal hablar de una persona, usted la puede destruir, la puede matar moralmente. Lo mismo pasa con este tipo de informaciones utilizadas por la tecnología, que lo que hace es acomodar o adaptar algo para poder destruir a alguien. Ese es el peligro hoy en día también. Sí, total, total. Padre, mira que en estos días me vi un video de un genetista español que hablaba acerca de los procedimientos de fecundación in vitro, que pues es algo que hoy en día es muy usado para solucionar los problemas de infertilidad en las familias, ¿no? Son procedimientos que científicamente pueda que se haya hecho ciertos desarrollos tecnológicos, pero miren a dónde va el hombre con su afán del uso desmedido de la tecnología. Influenciar sobre ciertos procesos biológicos que de alguna manera, si uno va a la palabra, corresponden mucho a la voluntad del creador, ¿sí? Y si bien nosotros podemos lograr eficiencia y mejoras a ciertos procesos naturales, como nosotros no tenemos el control de todas las variables de la existencia humana y de la creación, nosotros desconocemos variables importantes que Dios sí conoce. Y decía este genetista que cuando se hace una fecundación in vitro, y esto pues lo comento porque fue lo que vi en ese documental, en esa entrevista, decía, bueno, si yo cojo un espermatozoide, lo saco de su entorno natural, lo pongo en no sé, en un elemento de laboratorio, cojo otro óvulo, lo pongo allí, todo el entorno natural del útero, la vagina, todos esos elementos en ese contexto se quitan, que es lo natural, ¿no? Y hago que se esfuerce menos el espermatozoide y todo ese proceso que el espermatozoide tiene que hacer para viajar hasta llegar al óvulo, hace que se desarrolle efectivamente el espermatozoide adecuado, que llegue en el momento adecuado al óvulo adecuado. Eso que por ahora no. Hola. Se le ¿Qué cayó. fui? Fue yo. Oh, está súper Dale, interesante. tocayo. No, pero No, se les fue. mira que desde el solo hecho de que un espermatozoide viaja, digamos que hace una carrera, hace un esfuerzo. Usted se imagina un niño que fue fecundado de una forma directamente, a hacerlo de una forma natural, que su proceso es diferente. Dice la estadística que esos niños fecundados pues nacen con problemas prácticamente de salud, o con problemas, sí, con problemas, pues digámoslo, generacionales. Mientras que si el proceso es natural, el espermatozoide viaja, hace una carrera, llega al óvulo, ¿cierto? Ese tipo de niños son muy diferentes al que es fecundado. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, mientras un niño nace así, como decíamos antes, es que metieron con aguapanela, se sale bien. Total, total. Hola, Johncito, ¿volviste? Sigue, John. Como que le está fallando. Si es que está por allá arriba, dicho. Mira que cuando hablamos de la mentira, yo quiero mostrarles algo de la mentira que está fuera de la verdad. Y ahí viene quién fue la primera persona que mintió dentro de Adán. la Torá. Eva. Ah, Sí, Eva. sí.
Eva dice que ni Ella siquiera podía tocarlo, el creador nunca dijo, no lo puede tocar, le dijo, no pueden comer de este fruto. Si sí, ustedes ya ven, distorsionó la palabra. listos, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque de pronto podemos decir la curiosidad o que el enemigo la engañó, ¿no? Era conocer la tecnología, era poder saber más allá de lo que necesitaba conocer. Y muchas veces nosotros los seres humanos queremos, es que lo de la tecnología es sí muy chévere, pero yo vivo en la tecnología, ¿sí? Es muy chévere y te facilita, hoy te facilita, ¿no? Con estos días hicimos un curso de IA con don Jairo, donde tú puedes hacer asistentes con la IA y los asistentes te hacen todo y tú te quedas quietico. Por ejemplo, un contador puede generar asistentes para cada empresa, puede manejar 10, 20 empresas y todo lo hace con la IA. No tiene que pagar personal, no tiene que pagar cesantía, no tiene que pagar prestaciones sociales, nada, porque tiene asistentes contables desde la IA. Usted lo puede diseñar y no es cosa del otro mundo. O sea que yo como contador, por ejemplo, puedo tener 10 empresas y las puedo manejar con cada asistente en la IA. Y difícilmente falla para generar la parte tributaria, para generar impuestos, ¿sí? Para hacer un balance. Bien, Hoy, diríamos, es un apoyo, es un muy buen apoyo, que no vamos a decir que no. claro, tecnológicamente eso es buenísimo, ¿te imaginas? ¿Cuál es el problema? Mira, yo tuve la contadora de la empresa, duró muchos años conmigo, nos volvimos muy buenos amigos, pero ella para poderse ganar un sueldo, ¿sí? Tenía que trabajar con varias empresas y llevar la contabilidad de varias empresas para poder hacerse un sueldo promedio para poder vivir como contadora. Pero resulta que el tener tantas empresas genera estrés, porque tienes que cumplirles a todos. Y cuando tienes que hacer medios magnéticos, tienes que pagar impuestos, pues no solamente una, todas tienen que pagar impuestos al mismo tiempo. Pues a esta amiga mía, tanto fue el estrés que le dio cáncer. Y ese cáncer se la llevó. Y todo viene desde ahí. ¿Cuál es la ventaja ahora con la tecnología? No, yo ahorita hago asistentes, yo solamente meto la información y acabé. ¿En cuánto acaba? En 15 minutos. Y usted ya le respondió a todas las empresas, pagó todos los impuestos y se ganó su plata y no se estresó. ¿Sí? Si hablamos desde ese punto, la tecnología es una ventaja hoy en día para el ser humano. El problema es lo que decíamos ahora, esa dignidad donde llega. Tanto la tecnología nos lleva a mentir. Mire lo que hizo Eva. Mintió por querer saber algo, por querer llegar más allá. Y esa tecnología, chévere que sea utilizada para cosas benéficas y para cosas muy buenas. Pero cuando está diseñado para mentir, para ocultar una verdad, para engañar a un pueblo, ¿sí? Y créanme que más adelante, y si ustedes leen Apocalipsis, ¿qué va a pasar al final? Capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, Revelaciones. Que vamos a ver a Yeshua en el cielo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y que viene y que va a estar un tiempo en el cielo, que un caballo y que desciende y que bueno, que viene con sus soldados, ¿sí o no? ¿Y qué pasa ahora con la tecnología? Ahora hacen un holograma y usted fácilmente lo engaña. Total. Y usted cree, llegó Jesús, pero lo están engañando, es el enemigo que te está engañando. ¿Usted cómo hace para saber que es el verdadero Yeshua? Un mapping. Ajá. ¿Se acuerdan el mapping que hacen en la feria de Cali, en algún edificio, y que hacen una representación y se ve muy real, ¿no? Johncito, dale. Correcto. Sí, ahí es donde está la clave para nosotros hoy en día poder llegar a determinar la verdad, es cuáles son los principios y fundamentos que soportan lo que nosotros vamos a poder juzgar por verdad. Si los relatos bíblicos fueran un escenario de personajes, de eventos, llamémoslo así, milagrosos, maravillosos, si solamente se tratara de eso, pues realmente estaríamos confiados en lo que nuestros ojos, y nuestros oídos y nuestros sentidos humanos podrían percibir. Pero resulta que en la palabra tiene mucha carga de juicios de valor morales que son los que nos llevarían a realmente poder decir esto es verdad o no es verdad. Ejemplo, lo que dice John. Si nosotros vemos a un personaje en un caballo blanco sobre el firmamento, pero
lo que dice, profesa, actúa y hace va en contra de los principios morales y éticos que están en la palabra, pues si yo me quedo solamente con la imagen, yo me voy y sigo cosas que no tienen un fundamento de verdad. Entonces, creo que la importancia de toda esta reflexión que estamos haciendo de lo que realmente nos ayuda a acercarnos a la verdad es que toda herramienta tecnológica puede estar al servicio de Dios o ir en contra de Dios, de nuestro Elohim, en la medida en que cómo nosotros estamos validando el uso de eso. Volviendo al punto de la rapidez, de la eficiencia que genera, por ejemplo, la inteligencia artificial y los agentes, pues es una verdad que ayuda a ¿qué? A facilita el trabajo, reduce costos. Pero hay una verdad también que surge de eso y es qué va a pasar con el desplazamiento de todos aquellos que no tienen acceso a esa misma herramienta, ¿sí? Entonces, la ventaja que se tiene para unos implica injusticia y detrimento del bienestar de otros. El argumento sería, tenemos que hacer que todos manejen la inteligencia artificial y los agentes para que todos lograran el mismo nivel de beneficio. Pero la realidad es que una vez se desplaza la mano de obra, pues la capacidad de absorber todo lo que se desplaza es una realidad que no va a ser igual. O sea que sí va a haber una población, la verdad, que sí va a haber una población que se va a ver afectada. Entonces la pregunta que se tiene que hacer el gobierno, la sociedad y las personas, ¿y qué vamos a hacer con eso? O sea, porque se habla muy bien de todo lo que se ahorra, de todas las ventajas, pero de las cosas que afectan negativamente, lo único que estamos diciendo es que hay que entrar en la moda de la IA, que hay que aprender a usar la IA y que tenemos que ser eficientes utilizando la IA. Pero la realidad del desplazamiento no se arregla. Entonces, ahí vienen otras cosas que empiezan a jugar y que dan temas para otras conversaciones. La forma como se va a solucionar ese problema de desplazamiento de mano de obra nos venden a través de el ingreso vital para todos. Entonces, tú pueda que no tengas trabajo, pero vas a tener un ingreso con el cual tú te vas a sostener y no tienes que trabajar. Entonces, mire cómo la verdad del eficientismo de la IA se traduce en una verdad que nos quieren vender, que se necesita un ingreso mínimo vital para las personas. Desde ahí amarras dos conceptos que nos están vendiendo como verdad. El segundo, el del ingreso vital, está asociado a generar equidad, o por lo menos no permitir que las personas no tengan un ingreso. Entonces nos convierten esos dos elementos en algo que la sociedad necesita y es obligatorio. Pero eso nos da para otros temas de discusión. Sí, hay algo muy importante, John, que tocaste, es la tecnología. ¿Qué desplazamiento en la mano de obra va a generar? Y eso es importante, ¿sí? Entonces, si va a desplazar la mano de obra, pues entonces el poder adquisitivo se va a perder. ¿Sí? Eso va a ser directamente proporcional. Se pierde el poder adquisitivo, entonces posiblemente podemos tener una nación, ¿cierto? O un país que va a decir, nosotros sostenemos a este pueblo, o sostenemos a las personas, ¿sí? Porque ya la inteligencia está reemplazando la mano de obra. Pero entonces, si una nación dice, nosotros vamos a sostener la población, eso quiere decir de que esa nación va directamente a manipular y a manejar una población, porque le están dando todo. Entonces, y si me van a manipular, y si me van a manejar como pueblo, como parte de esa nación, pues obviamente va a llegar el día en que digan, es que ustedes no pueden ni siquiera leer la Biblia, ni siquiera pueden hablar de Yeshua, ni siquiera pueden hablar de Dios. Y ahí vamos a tener un problema bien fuerte. Porque el que ande con una Biblia, pues ¿qué va a pasar? Pues va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a expresarse. Porque quien lo manipula, quien lo sostiene, quien lo mantiene dentro de una población. Es que tenemos que ver también de fondo hacia dónde va el avance, no tecnológico solamente, sino hacia dónde va esa cultura social. Hacia dónde va el dominio y el manejo y la manipulación y el control de una población. Y créame que el enemigo lo que quiere hoy en día hacer, me estoy viendo aquí ya tocando profecías, es controlar a una población
para que no esté en el camino de Dios. Ese es uno de los problemas que podemos tener en este momento por la tecnología. Ustedes escucharon, yo les compartí un videito de Samuel Adrián, donde Sí. en España estaban juzgando a un pastor ya retirado porque estaba simplemente orando en un área de influencia de una zona donde practican abortos. Y allá tienen prohibido hasta cierta distancia, poder interferir, hacer protesta o influenciar sobre las personas que se van a practicar abortos, sobre todo si es en la vía contraria, es decir, no favorecer el aborto, sino por lo contrario, ir en contra del aborto. Entonces, a esta persona la enjuiciaron porque simplemente estaba orando, o sea, leyendo la palabra en un perímetro cercano a una clínica de abortos, por el argumento de que con su oración o con su lectura de la palabra estaría influenciando a una persona a que no abortara, por poner el contexto pues de la noticia. Entonces, y con la tecnología, pues fácilmente identifican dónde están las personas, con las cámaras se dan cuenta qué tipo de persona es, y censurar o de alguna manera bloquear esas expresiones que deberían ser libres, ¿no? Porque al final de cuentas ahí no le están haciendo daño a nadie, ¿no? Pero como no se quiere que esa ideología o ese pensamiento se mantenga, pues se controla y se está controlando con el uso de la tecnología. Entonces, digamos que obviamente esto puede sonar muy, ¿cómo se dice? Muy, ahí se me escapa el nombre ahorita cuando se habla mucho de un tema que no está ocurriendo, pero que se prevé que podría llegar a ocurrir, pero ya hay evidencia de que están censurando a las personas por sus creencias, ¿sí? Entonces, el problema es que la tecnología termine haciendo que esa libertad que hoy tenemos de pensamiento, incluso de pensamiento y de palabra, pues la perdamos. ¿Por qué? Pues porque estamos dependiendo de esa tecnología para comunicarnos, para trasladarnos, para trabajar. Entonces, eso es lo que hoy en día pone en riesgo mucho a la sociedad frente al uso exacerbado de la tecnología como mecanismo de solucionar nuestros problemas cotidianos. Mira que yo, Sí. es que no podemos ir muy lejos. Acordémonos que la Torá es cíclica, o sea, la historia se repite. Acordémonos de los macabeos. ¿Qué pasó con los macabeos? Los griegos, los que se apoderaron de Israel y de Jerusalén, que se apoderaron del templo de Elohim, ¿cierto? De nuestro Dios, no dejaban que nadie estuviera con la Torá, ni que hablaran de Dios, ni nada. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? La abominación llegó al templo y mataron cerdos y se metían mujeres al templo, al lugar santo. Y esto, el Creador nos muestra una historia que pasó, pero que probablemente puede volver a ocurrir. Tú hablabas ahorita, John, de que había que entender la Torá para no dejarnos engañar, palabra más, palabra menos. Si nosotros no entendemos la Torá, si nosotros no estudiamos en la Biblia, en el momento que llegue la abominación, porque eso está profetizado, y llegue al altar del templo, porque posiblemente puede haber un tercer templo, si usted no entiende qué animales son los que se pueden dar como ofrenda, usted puede, cualquier animal que le metan ahí al templo, usted va a decir, eso está bien hecho. Y la abominación va a creer, todo el mundo va a creer que es el Mesías, y resulta que es la abominación. ¿Por qué? Porque no mantienen metidos en la palabra del Eterno, porque no estudian la palabra del Eterno, porque no meditan en la palabra del Eterno. Entonces fácilmente vamos a ser engañados. Es que el problema está ahí. El engaño va a ser con la tecnología, pero como yo no estudio la palabra del Eterno, pues fácilmente me van a engañar. Yo no voy a saber qué sacrificios o qué tipo de sacrificios hacían en el templo. ¿Quiénes podían estar en el altar? No cualquiera, ni siquiera el rey podía estar en el altar. Entonces, si yo no entiendo eso, pues fácilmente la tecnología me va a engañar. ¿Sí? Ese es el problema y ese es el tema que yo creería que John Jairo quería tratar, es el problema central. ¿A dónde podemos llegar? Porque la única palabra fiel y verdadera es la palabra del Eterno. Amén. Por eso dice que es Torah Emet, ¿sí? Esa Torah Emet, que es la palabra del Eterno, que es verdad, solamente es verdad, que es fiel, que es confiable, es cuando nosotros nos introducimos a la palabra de nuestro amado Rey. Y así difícilmente nos van a engañar.
¿sí? Entonces eso va a pasar. Así como una vez se apoderaron de la tierra del Creador, hicieron de todo y no dejaran que nadie hablara ni de Dios, ni tocara una Biblia, ni nada, así mismo puede volver a ocurrir gracias a la tecnología. Así es. Hay una historia de los persas cuando Ciro entró a atacar Babilonia, donde el conocimiento tecnológico acerca del uso de los canales para desecar el río Éufrates permitió que Ciro venciera a Babilonia. Entonces, es curioso que el dominio tecnológico siempre va a ayudar a que haya cierta dominación de un pueblo sobre otro, ¿sí? Entonces, el patrón bíblico muestra eso, ¿no? Que el dominio tecnológico es el que ayuda a que un pueblo pueda sobrepasar a otro. Y por ahí mismo también está el quiebre, es decir, proféticamente hablando, lo que tumba todo eso que el ser humano hace es el mismo creador, porque lo mostró el patrón bíblico de la Torre de Babel, ¿sí? El hombre logró montar su gran edificación, pero hubo un momento donde Dios dijo, hasta aquí llegaron ustedes, y les tumbó todo. ¿Me entienden? O sea, es como tener muy claro que la verdad del Padre es importante reconocerla para poder que no seamos engañados Así es. por los temas, ¿no? Exacto, así es. Eso es. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén, chicos. Así es, chicos. Y algo importante tener en cuenta aquí definitivamente es que debemos volver a nuestra fuente. Y nuestra fuente sabemos que no son las redes, que no es la IA, que no son estos instrumentos, que si bien es cierto nos ayudan, que si bien es cierto nos permiten de pronto algún tipo de trabajo, algún tipo de conocimiento, pero no significa que sea nuestra fuente de vida, ni eso implica que nos van a llevar directamente a que nosotros como humanos que somos seamos restaurados, completados en lo absoluto. Lo único que definitivamente nos ayuda y nos da la vida es el Creador. Y es entender eso, que es muy, yo los he escuchado, yo decía, es tremendo porque cualquier pregunta que tú le hagas a la IA, incluso a veces te saluda, te dice, hola, ¿cómo estás? O te responde que tengas un excelente y lindo día, o sea, como si realmente estuvieses hablando con otro humano. Y uno dice, increíble esta parte porque hay algo que no debemos dejar perder y que nunca la IA va a poder hacer, porque es una máquina, es la restauración del alma. Eso solamente lo hace el Creador. Y la invitación es esa, cibernautas. Tengamos mucho cuidado, aquí lo mencionamos claramente. Si nosotros como adultos a veces, porque no vamos a negarlo, a veces dudamos frente a alguna noticia o nos quedamos pensando, creemos de pronto algo que se dice, debemos entrar obviamente a confirmarlo. Incluso John, tú lo decías, John Jairo, cuando un tema, hay tantos temas y en la vida todos los días debemos tomar decisiones que muchas personas lo que hacen es ir directamente a consultar a la IA, que decir, venga, ¿yo a dónde tengo que ir? A mi fuente primaria, que es el Creador. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños, porque nosotros no sabemos realmente ellos qué estén haciendo en las pantallas, realmente qué clase de información, qué páginas, lo que tú decías también, John Álvaro, del tema del estudio, que lamentablemente no hay como el olor de un libro, no hay como sumergirse en las páginas de un libro. Eso es algo espectacular. Pero no, van a una maquinita y ¿qué pasa? Y lo decías claramente, que igual ya miraremos si sería el próximo tema a tocar, y es cómo las pantallas bloquean, incluso se lo hablamos en un tiempo acá, las pantallas solamente bloquean ciertas áreas de tu corteza cerebral, los procesos cognitivos, todo lo que tiene que ver con los dispositivos básicos de aprendizaje, cero, o sea, eso se ve bloqueado y es más fácil manipularte. ¿Y qué hace la tecnología? Porque es una realidad, si bien es cierto, nos ayuda, yo no estoy negando en lo absoluto, pero también muchas ocasiones ayuda a subir el ego, que ese es uno de los temas grandes que hemos tocado aquí también, como en esta humanidad y en esta carnalidad, que fue lo que le pasó a Adán y Eva, queremos es eso, que se suba nuestro ego y no realmente rendirnos realmente al Padre. Entonces, aquí hay mucho por hablar, la verdad. Sé que hoy, ciberestacionarios, yo creo que tocamos solo una partecita, el tiempo es limitado también, pero es importante eso, todo lo filtremos, que principalmente vamos a la palabra y tener en cuenta que la verdad viene acompañada de la justicia y la compasión. Si eso que me están hablando y me están diciendo
me puede crear un beneficio a mí, pero va a crear un mal para el otro. Realmente, ¿hasta qué punto estoy yo en la verdad? Y creo que el eterno es la verdad. No, tendría que cuestionarme yo, no la máquina, porque la máquina me va a arrojar unos resultados que también un humano lo ha hecho, pero no es eso, es a mí mismo, cuestionarme. Venga, realmente yo conozco el Padre, yo estoy firme en mi identidad con el Creador, me estoy colocando la vestidura de la verdad, de la justicia y de la compasión, sabiendo que eso me puede beneficiar a mí, pero sé que va a lastimar y va a dañar a otros. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, seguir amando al prójimo, seguir siendo justos, seguir entendiendo que él es, en últimas, sí, probablemente tengamos un control porque ya está, pero va a ser mucho mayor. Pero ¿hacia dónde vamos con el tema de eso, el único que nos va a salvar, que nos va, y tú lo mencionabas, John Jairo, nos va a dar la salida, o sea, la puerta para la salvación es el Creador, es nuestro Señor Jesús, de resto nadie más. Entonces, esa es la invitación, cibernautas. Bueno, chicos, hoy nos pasamos un poco más, pero es que yo creo que quisiéramos quedarnos más porque este tema es increíble, pero como todo lamentablemente tiene un final. Pero antes de irnos, por favor, chicos, como siempre, sí, quisiera que dejaran con esa perla, con esa palabra de vida, que es lo que nos insta a estar aquí, poder entregarle a nuestros oyentes una palabra de vida. Los escuchamos, chicos. Bueno, ya que me están dando el paso. Dice en el Tejilín, en el Salmo 119, 142, miren la palabra tan bonita del Eterno. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá, tu palabra, es emet, es verdad. Y vuelvo y repito, tu justicia es justicia eterna, y tu palabra es verdad. Quiere decir que donde la única parte que nosotros podemos buscar una verdad que nos identifica como un pueblo y nos hace verdaderos como un pueblo es en la palabra y en la instrucción del Eterno. Y esa es la única forma de que no nos pueden engañar, no nos pueden manipular y no nos puede gobernar el que no debe gobernar aquí. Lo único que gobierna aquí en nuestras vidas, en nuestros corazones, debe ser nuestro Elohim y Yeshua, que es el que nos trata con amor, nos guía con amor, y es esa luz y esa lámpara a nuestros pies, para que nunca nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, siempre fundamentándonos en su palabra y seremos guiados en verdad. Sí, así es. Así es. Muchas gracias, Don Álvaro, muchas gracias. Alvarito, John Jairo. Johncito. Bueno, entonces, ¿sí me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Bueno, ya había, digamos, preparado estas frases que me parecen interesantes. Dice, una tecnología puede ser avanzada, rentable, precisa, pero no necesariamente verdadera en el sentido bíblico. Y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre que vayamos a hacer uso de la tecnología o a cuestionar algún argumento es, ¿eso sirve para la vida, para la honra y la dignidad de las personas? ¿Protege al que lo necesita, al débil? ¿Respeta la creación? ¿Evita el engaño y permanece fiel al propósito del Creador? Entonces, digamos que lo importante siempre va a ser es que tengamos unos criterios sobre los cuales nosotros evaluamos nuestras decisiones, nuestras palabras, y todo lo que consumimos y usamos. Entonces eso nos lleva a remitirnos al estudio de las Escrituras, a reconocer realmente lo que Dios significa en nuestra vida y para que Él nos creó. Amén. Así sí, señor. Bueno, yo tengo una pequeña recomendación. Del año 2018, uno de los grandes periodistas latinoamericanos, él es de origen argentino, se llama Andrés Oppenheimer, ¿no? No es el de la película, ¿no? Tiene el mismo apellido y él publicó, miren el dato, en el 2018 publicó Sálvese quien pueda. Ya mencioné que se llama Andrés Oppenheimer y esta obra explora cómo la inteligencia artificial 2018 y la automatización podría reemplazar casi la mitad de los empleos actuales
en las próximas décadas. 2018, estamos hablando de casi 8 años de publicado el libro. Dice que empleos rutinarios y mecánicos son los amenazados, incluyendo, eso lo mencionó John Álvaro, son los incluyendo oficios de manufactura, cajeros, operadores telefónicos y choferes. Profesiones de cuello blanco, así lo titulan. Advierte de trabajos tradicionales seguros de contadores, médicos, que ya lo mencionó John Álvaro, contadores, médicos, abogados, agentes de viajes, periodistas también corren el riesgo de ser automatizados por el algoritmo inteligente. Entonces, Andrés Oppenheimer, él es un gran periodista, él hace parte del equipo de trabajo de CNN, el canal de noticias que podemos ver a través del sistema de cable. Este hombre se ha ganado un premio Pulitzer en el año 1987, que el Pulitzer es el equivalente como al premio Oscar en el cine, y se ganó nada más y nada menos, como dicen comúnmente, un Ortega y Gasset y el Rey de España por publicaciones que él ha hecho. Es un hombre que escribió este libro en el 2018 y que tiene la visión, y yo lo vi en una conferencia a través de video, donde él dice que fue a la China, que estuvo en los países poderosos, y pues de allí entonces hizo todo el trabajo de investigación en el 2018 para visorar lo que se venía en el futuro. Recuerden que en el 2018 no había pasado la pandemia, y la pandemia agilizó todos estos procesos. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la universidad, yo que era el jefe de extensión universitaria, teníamos que pagarle 1.200.000 a un profesor que viajara a Bogotá para dar un diplomado. A raíz de la pandemia ya todo eso cambió, porque ya los diplomados se daban, o las conferencias se daban de manera virtual. Ya no había necesidad de mandar a alguien y pagarle 1.200.000, que incluía tiquetes, viáticos, estadía, transporte, bueno, tantas cosas, alimentación, y pues ya llegó Zoom, llegó Google Meet, y entonces llegó para quedarse, y ya se le decía a la gente, bueno, desde su casa o reúnanse en un lugar y nosotros damos la conferencia de manera virtual. Adrianita, antes de darte paso, alguien que se llama @fresa013 nos escribe, dice: tarde o temprano tienen que ponerle límites a las inteligencias artificiales. Y termino con esto, disculpen que me haya tomado la palabra. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 describe a Jesucristo regresando victorioso en un caballo blanco para ejecutar justicia, ¿no? Entonces dice: vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Apocalipsis capítulo 19, Adrianita. Vale, muchas gracias por eso, gracias por la referencia que nos entregas, Alvarito. Y ya para terminar, cibernautas, de verdad, gracias por darnos estos minutos de más. Les quiero regalar la palabra en Miqueas 6:8, donde dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. El Eterno ya en su palabra nos ha dicho lo que debemos hacer. Solo hay dos caminos, el bien y el mal, no más. ¿Y qué pide el Padre de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Padre, ante tu Dios. Cibernautas, de verdad que es de reflexión, es de analizar, y es que en serio nosotros miremos hasta qué punto seguimos estando nosotros y queremos que predominemos nosotros, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, o nos queremos humillar al Padre y entender que todo es pasajero, todo es pasajero. Lo decía este chico que nos envió el mensaje, o la persona que nos envió el mensaje: algún día va a haber un límite. Sí, claro, él lo va a colocar, porque todo en esta vida es pasajero. Lo único que no pasa y que es para siempre es el Creador. Cibernauta, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Padre, miércoles 6 de la tarde, aquí en Colombia, 7 en Miami, aquí a través de la www.laestaciondelcielo.com, en su programa en línea, amiga. Chicos, muchísimas gracias, nos despedimos. Adrianita, un abrazo y gracias. Adrianita, Psicosentir y Actuar, y número de WhatsApp para contactos y poder agendar citas profesionales contigo.
Psicosentir Actuar se encuentran en las redes sociales, así como @psicosentiractuar, ahí lo pueden ver en la pantalla incluso, ahí está de fondo. Y el número WhatsApp para un acompañamiento psicológico, el número es +57 310 383 3320. Repito, 310 383 3320. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias a todos. No se desconecten, muchachos. Ya nos encontramos en el Google Meet. Y gracias a todos por haberse ciberestacionado con nosotros a través de este interesante programa que tuvimos en el día de hoy. Yo voy a dejarlos con un mensaje del pastor Adrián Rogers y se llama Las 6 poderosas motivaciones del ganador de almas. Vamos a escuchar este mensaje a través de la estación del cielo. El Padre eterno les bendiga rica y abundantemente. Les mandamos un abrazo. El Señor les bendiga. Saludemos, despidámonos. Bendiciones para todos. Chao, chao, gracias, bendiciones, shalom.